Bien, chicos, buenos días. Espero que estén muy bien. Ok, acá está. Bien, el día de hoy vamos a seguir justamente con el temita que ayer habíamos hablado, ¿verdad? Vamos a seguir practicando algunos ejercicios más de estos sencillos y posteriormente vamos a pasar a unos más complicados y después vamos a ver la parte teórica, ¿verdad? ¿Qué es todo esto? ¿Será que solo es algún truquito para hacer ejercicios más fáciles o es algo más complejo ante lo que estamos aquí? Bien, ok. Entonces, para recordar un poquito lo que habíamos hablado ayer, estamos hablando de un problema de lanzar pues, cuatro monedas eh, y pues nos hacían varias preguntas, ¿no? Como cuál es la probabilidad de que me caigan dos escudos o cuál es la probabilidad de que me caigan un escudo. En el caso creo que yo puse tres escudos. ¿Cuál es la probabilidad de que me caigan tres escudos? Vamos a cambiar aquí una para que quede como esa, ¿verdad? Allá había puesto yo el ejemplo que caigan tres escudos, ¿no? Entonces dijimos que había que averiguar cuántos elementos había en ese evento, o sea, de cuántas formas podían caer las cuatro monedas, o de las cuatro monedas, tres en escudo y una en cara, obviamente. Y después encontrar cuántos elementos tenía el espacio muestral y al final, pues, dividir esos. Digamos que era largo, ¿verdad? Eh, pero se tornaba más largo cuando les cambiaban la pregunta. O sea, si les cambian la pregunta, tienen que volver a hacer todo eso mismo para poder contestar otra pregunta. Y si les hacen otra, tienen que volver a encontrar el evento, ¿verdad? Encontrar el evento es lo complicado, si lo hacen así, a la vieja usanza, ¿no? Porque hay que encontrar el evento, caigan tres escudos. ¿Para qué? Para aplicar el enfoque clásico y pues dividir la cantidad de formas en que pueden caer los tres escudos entre el total de formas. Afortunadamente el total de formas no va a cambiar. Una vez lo encuentran, ya está. Pero este valor va a ir cambiando de evento en evento y este evento es el difícil de encontrar. Pues él es largo de encontrar. ¿Verdad? Y como se lo van cambiando de inciso en inciso, tienen que ir encontrándolo cada vez. Y eso es bastante trabajo. Bien, entonces ayer hicimos estas dos tablitas que nos facilitaban, bueno, en sí la que utilizamos es esta, ¿verdad? Pero para hacer esta, necesitamos esta. ¿No? Para hacer esta segunda, necesitamos, perdón, casi corto esto. Pero para hacer esta segunda tablita, ocupamos primero esta, ¿verdad? Esta tablita que está aquí. Entonces, estas fueron las dos que hicimos nosotros ayer, ¿verdad? Esta consistía en encontrar el espacio muestral del evento que estamos hablando, que es lanzar las cuatro monedas y ver su resultado. Y pues definir una variable, ¿verdad? Que en este caso dijimos que lo que iba a hacer era contar y nos iba a contar la cantidad de escudos que caen en cada evento, ¿no? Entonces, por eso acá aparece un cero. ¿Por qué? Porque en este evento, pues no cayó ninguna moneda en escudo, ¿verdad? Cero. O sea, todas cayeron en cara, así que hay cero escudos, ¿verdad? Fíjense que el truco para entender bien este tipo de ejercicios es no perder nunca de vista qué significa la variable que está aquí involucrada, cantidad de escudos. En este caso, si ven un 1, ¿qué significa 1? Pues que hay un escudo, o en este caso es que de las cuatro monedas, una cae en escudo. Y fíjense que esto es lo que pasa aquí. Miren, de las cuatro monedas, una ha caído en escudo. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. Bien, cuando ven el 2, pues ya saben que significa que dos de las cuatro monedas han caído en escudos. Miren, son estos casos que son 6. Miren. Cuando vean un 3, pues ya saben que significa que 3 de las cuatro monedas, vean, cayeron en escudo y lo pueden ver ustedes. Miren, 3 de 4, 3 de 4, 3 de 4. Este sería el 4, donde todas caen en escudo, y 0, donde no hay ningún escudo. Las cuatro monedas, ninguna cae en escudo. Bien, en base a esa información fue que hicimos esta otra tablita, ¿verdad? Acá pusimos los valores distintos de X o las distintas cantidades o formas de, sí, cantidad de escudos que nos pueden caer de las cuatro monedas, y a la par escribimos la probabilidad de que sucediera ese evento. O sea, la probabilidad de que me caigan 0 escudos, 1 escudo, 2 escudos, 3 escudos y 4 escudos de las cuatro monedas.
Y esta probabilidad vimos que era bastante fácil de calcular porque simplemente la cantidad de veces que aparece este valor entre el total de repeticiones. Entonces 0 lo encontramos como 1 entre 16. ¿Por qué? Porque 0 solo aparece una de 16 veces, ¿verdad? 1, ¿por qué era 0.25? Bueno, aquí está el valor, ¿verdad? Este 0.25 sale a partir de que 1 aparece 4 veces de 16 posibles. Lo mismo el 3 también aparece 4 de 16. Y en el caso del 2 es 0,375. ¿Por qué? Porque aparece 6 de 16 veces. Entonces, si hacen la división, le va a quedar este valor. Entonces, mire que así resulta esta tabla. Bien, con esta tabla yo les dije que podemos contestar muchísimas preguntas de una manera súper sencilla. Por ejemplo, nada más que tiene que dominar la notación, ¿verdad, chicos? Esto lo voy a recordar ahora porque es muy importante. Aunque lo vamos a estar usando un montón de veces, lo voy a recalcar siempre porque la notación es importante para que no se confundan al momento de hacer ejercicios, ¿sí? Cuando ya las cosas se compliquen más. A ver, dice, si lanzamos las 4 monedas, dice el ejercicio, ¿cuál es la probabilidad de que de las 4, obviamente, 3 caigan en escudo? En este caso, recuerden, como X es cantidad de escudos, vamos a escribir la probabilidad, paréntesis, de que la cantidad de escudos que caigan, es más, lo voy a hacer de otro color, de que la cantidad de escudos que caen al lanzar las 4 monedas sea exactamente 3. ¿Verdad? Eso es lo que significa eso. La probabilidad de que X igual a 3 significa la probabilidad de que al lanzar las 4 monedas me caigan 3 en escudos. Y bien, ya les dije yo que si van a calcular este tipo de probabilidades, lo que tienen que tener cuidado es verificar si este valor de X, que en este caso es 3, existe en la columna de X. En este caso, pues 3 sí existe, está listado, y simplemente se fijan la probabilidad asociada a este valor de X. La probabilidad asociada es 0,25, por lo tanto su probabilidad es 0,25, pero esa es su respuesta, es la probabilidad de que caigan 3 monedas en escudos, ¿verdad? 0,25. Entonces, la pregunta de ayer fue trampa en el sentido de que yo dije, ok, ¿cuál es la probabilidad de que X, perdón, vamos a ponerla siempre en otro color, de que X se iguala a 0,25, les dije yo ayer. Y bueno, como ya saben, ¿verdad? Yo les dije que este valor se tiene que buscar en la columna de X, en los valores posibles de X. Pero como vemos, 0,25 no es un valor de X porque no está listado, miren. Solo está el 0 y el 1, no está 0.25, o sea, los más cercanos a 0.25, y no está 0.25. Por lo tanto, su probabilidad es 0. Y le dije ayer, la probabilidad de que cualquier valor la probabilidad de que X valga un valor que no esté en la tabla, y la probabilidad sea puntual, obviamente, su probabilidad vale 0. ¿Sí? O sea, cualquier otro valor de X que no esté en la tabla, su probabilidad es 0. Y yo les dije también, desde el punto de vista analítico, tenía todo el sentido. ¿Por qué? Porque X es cantidad de escudos y acá lo están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de escudos que caen sean un cuarto? Y no le puede caer un cuarto de escudo, ¿verdad? O le cae uno o no le cae ninguno, pero no un cuarto. Por eso su probabilidad es 0. Entonces, esto para aclarar un poquito lo de ayer, o recordándoles un poquito más, tal vez se aclaran la idea. Ok, vámonos a ejercicios ya más elaborados, ¿no? Que si no usásemos esta notación sería muy difícil de hacerlos. Bien, por ejemplo, caigan, bueno, a ver, aquí esto la verdad es que está más, vamos a redactar otros más sencillos antes de redactar estos, que estos son ya más, muy sensible esto. Estos ya son de los más complicados. Vamos a ver, por aquí caigan. Armas 2. Vamos a poner 3. No, vamos a poner. Uy. Y vamos a poner aquí caigan.
Listo. Estos son los que siguen, ¿verdad? De dificultad. Bien. A ver, en este inciso nos preguntan a nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar las 4 monedas caigan una moneda o menos, perdón, caigan 1 o menos escudos? Si caigan 1 o menos escudos. Bueno, 1 o menos, está claro de que se refiere a 1 o 0, ¿no? 1 o 0. Porque dice caigan 1 o menos. O bueno, puede ser incómodo este enunciado, cambiámoslo un poquito, pongámosle 2 o menos. Lo que pasa es que el otro también, pues, para que sea más entretenido el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que caigan 2 o menos escudos? Bien, lo primero que tienen que hacer cuando vean un enunciado de este tipo es conocer cuáles son los valores posibles del enunciado, ¿no? Bien, como me dicen caigan 2 o menos, ¿cuántos escudos pueden caer? Se preguntan ustedes. Pueden caer 2, 1 y 0, ¿no? ¿Por qué? Porque todos cumplen con el enunciado. Todos son 2 o menos escudos. Por lo tanto, 2, 1, 0. Eso es lo primero. 2, 1, 0. Bien, lo siguiente, para utilizar la notación que nosotros utilizamos, recuerden, siempre vamos a escribir la probabilidad de X, hay que escribirle en términos de X. Y bien, el truco es el siguiente, como dice que caigan 2 o menos, entonces nosotros vamos a escribir que X queremos que sea 2 o menos de 2. ¿Bien? Queremos que la cantidad de escudos sea 2 o menos de 2. ¿Bien? Entonces X menor o igual que 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué valores de X cumplen con este enunciado? Pues cumple el 0 es menor o igual que 2. Cumple el 1 es menor, bueno, en este caso es menor que 2, y el 2, pues, es igual que 2. Entonces, por lo tanto, estos X, que son los que nosotros estamos interesados, son los que cumplen este enunciado, ¿eh? Entonces, ya saben, cuando les digan 2 o menos, o una cantidad o menos, es que X es menor o igual que ese valor que les dice, ¿verdad? X es menor o igual que ese valor que les dice. Bien, y para encontrar esta probabilidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Vamos a sumar todas las probabilidades puntuales que cumplen con el enunciado. Por ejemplo, 0 cumple con el enunciado, ¿no? Porque 0 es 0, o sea, si X vale 0, 0 es menor que 2, así que cumple con el enunciado, ¿verdad? O sea, 0 escudos es menor que 2 escudos, por lo tanto, va. Sería entonces la probabilidad de que X valga 0 más la probabilidad de que X valga 1, porque 1 también es menor que 2, así que me caiga un escudo. Y bueno, por último, más la probabilidad de que X valga 2, ¿verdad? También va, porque 2 es igual a 2. Ahora, 3 va, pues no, ¿verdad? Porque 3 no es menor o igual que 2. 3 es mayor que 2. ¿Por qué no va 4? Pues por lo mismo, porque 4 no es menor o igual que 2. Es mayor. Exclusivamente mayor. Bien, ¿y de aquí qué hacemos? Pues simplemente sustituimos las probabilidades en cada uno de ellos. Sería entonces, cuando vale 0, en este caso creo que es mejor sumarlo como fracción, ¿verdad? Sería 1 sobre 16 más cuando vale 1, que es 4 sobre 16, y cuando vale 2, que serían 6 sobre 16. Esto es 11 sobre 16. ¿Verdad? Miren que esa sería nuestra respuesta. Estos valores salen de la tabla, ¿verdad? Cada uno de ellos es de la tabla. Lo pueden ver asociado. Ahí lo pueden ver asociado, ¿verdad? El valor de la tablita. Y bueno, ese sería el caso menor o igual que 2. Bien, siguiente caso. Dice caigan 2 o más escudos. En este caso, miren que es al revés, porque nos dicen 2 o más. Entonces es X mayor o igual a 2. Porque dicen 2 o más. Bueno, queremos que X sea mayor o igual a 2. Porque 2 es 2 o más escudos. 3 es más de 2 escudos y 4 es más de 2 escudos. Así que, perfecto, ¿verdad? Y obviamente para encontrar esta probabilidad hay que desarrollar la
puntualmente. Sería entonces los valores que cumple con el enunciado, ¿verdad? En este caso, x igual a 2, cumple con que es igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 es mayor que 2. Más la probabilidad de que x sea igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 es mayor que 2. Bien, pregunta. ¿Puedo seguir y escribiendo, por ejemplo, x igual a 5? ¿Por qué? Porque 5 es mayor que 2. Puedo escribir la probabilidad de que x igual a 6. ¿Por qué? Porque 6 es mayor que 2. De eso no hay duda, ¿verdad? Pero, ¿por qué nos detenemos en 4? Aquí. Porque solo hay 4 monedas. Sí, digamos que sí, ¿verdad? Pero la razón es que, bueno, sí, obviamente eso, ¿verdad? Es parte de la justificación, pero la justificación directa sería que sus probabilidades, debido a que solo hay 4 monedas, estas probabilidades son 0, ¿verdad? Y no tiene sentido agregarlas. Entonces no estoy aportando nada a mi probabilidad. Pero eso es debido a que, como ustedes dicen, solo hay 4 monedas, las probabilidades de estos son 0. No estaría sumando nada. Así que da igual escribirlas que no escribirlas. Así que, como estamos sumando 0, pues no las escribimos. Y bien, por último, sería buscar sus probabilidades puntuales y sustituirlas. X igual a 2 es 6 sobre 16. Ese sería 4 sobre 16. Esta de acá. Este es esta de acá. Y esta de acá es 1 sobre 16. La respuesta es la misma que antes, 11 sobre 16. 11 sobre 16. Bien. Fíjense que enunciados similares son, este es igual a este, y este es igual a este. Permítanme, estamos bien. Al menos 2. Que queden igualitos. Estos enunciados son iguales. Bueno, son idénticos, ¿verdad? O sea, hay que hacer lo mismo. ¿Verdad? O sea, que caigan 2 o menos es lo mismo que decir caigan a lo más 2. Espero que eso quede claro. Normalmente en el examen prefieren estas formas, porque son más confusas, obviamente. Entonces tengan en cuenta esto, ¿verdad? Caigan a lo más 2 es lo mismo que decir 2 o menos. Y que caigan al menos 2 es lo mismo decir que caigan 2 o más. Así que tengan en cuenta eso. Estos dos son iguales, los dos que están en rojo son iguales y los dos que están en azul son iguales. O sea, hay que hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Son enunciados iguales, hay que hacer lo mismo. Bueno, o significan lo mismo, más que todo, porque no son iguales. Entonces tengan en cuenta eso, ¿verdad? Así que a lo más 2 significa 2 o menos, y al menos 2 significa 2 o más. Es como el típico ejemplo que yo les digo, ¿no? Para entender a lo más, pues díganse, en la clase a lo más pueden sacar 100. ¿Qué significa? Que pueden sacar 100 o menos puntos, ¿verdad? En este caso, 2 o menos, que es lo que está acá. Y cuando les dicen al menos, pues para pasar la clase tienen que sacar al menos 65, o sea, 65 o más. En este caso, como es al menos 2, significa que es 2 o más, que es este enunciado acá. Entonces, es fácil de entenderlo con ese truco de heurística, ¿verdad? O si lo dominan, pues no hay problema. Ahora, tienen que tener cuidado porque estos enunciados no son iguales. Ojo. De 2. Ojo, no son iguales estos con estos. Son iguales los que acabo de decir yo, estos que yo dije, este con este es igual, y este, perdón, al revés. Este con este, bueno, ya me confundí. Este con este es igual, y este con este es igual. Pero estos no son iguales. Estos no son iguales. ¿Sí? No son iguales. Vamos a ver a continuación. Dice, caigan menos de 2. Esto es la probabilidad de que x sea menor que 2. ¿Sí? Menos de 2. Miren, dice, no dice 2 o menos. Dice menos de 2. Así que es menor. No menor o igual, menor. Porque el 2 no está incluido. Dice menos de 2. Ojo, ¿por qué? Bueno, en este caso, para calcular la probabilidad, serían los x que cumplen con el enunciado. 0 es menor que 2, sí. 1 es menor que 2, sí.
¿2 es menor que 2? No. Ah, bueno, entonces el 2 no se agrega. Por lo tanto, acá sería la probabilidad de que x valga 0 a la probabilidad de que x valga 1, que son los que cumplen con el enunciado, y ya está. La probabilidad de que valga 0 es 1 sobre 16 y la probabilidad de que valga 1 es 4 sobre 16. Ups, perdón. Esto es 5 sobre 16. Notan que la probabilidad es distinta a la de menor o igual. La de menor o igual es 11 sobre 16 y este es 5 sobre 16. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Mucho ojo con los menores. Menores iguales cambian la respuesta del ejercicio. En este caso, discreto. Ya todavía no sabemos la parte teórica, ya la vamos a explicar. Por ahora solo concentrémonos en esto. Por cierto, disculpen si estoy tosiendo ahora porque tengo una alergia. Dice caigan más de 2. Ojo, no dice 2 o más, dice más de 2. Por lo tanto, es mayor exclusivamente. ¿Verdad? Caigan 2 o más no es lo mismo que caigan más de 2. Porque acá estamos incluyendo la posibilidad de que me caigan 2 escudos de los 4. Acá yo digo que sean exclusivamente más de 2. ¿Sí? Entonces es mayor, sin incluir el 2. ¿Y qué valores cumplen con el enunciado? Pues 0. Cumple el 3 y el 4. El 2 no va incluido. ¿Por qué? Porque el 2 no es mayor que 2. El 2 es igual a 2. Entonces no va incluido. Y acá pues sería lo mismo, ¿no? La probabilidad de que x igual a 3, más la probabilidad de que x igual a 4, que son los que cumplen con el enunciado, y aquí que sus probabilidades sean 4 sobre 16, más 1 sobre 16, y eso es igual a 5 sobre 16. Entonces, ojo con eso. Ojito con eso. Y también ojito con las probabilidades de los x que no existen, ¿verdad? Porque en el examen le van a salir o algo así, ¿verdad? Con la probabilidad de que un medio, ya saben, como un medio no forma parte de los valores de x, pues esto es 0. ¿Verdad? Y lo peor es eso, ¿verdad? Que le van a poner, este valor va a aparecerles aquí, en esta columna. Así como yo hice, ¿verdad? Yo le puse la probabilidad de que x se iguala a 0.25. Para generarles la duda, ¿eh? El 0.25 está 2 veces. Pero ya saben, este valor no se busca aquí. Se busca aquí. ¿Ah? Se busca ahí. Entonces, ojo con esas cosas. Ojo con esas cosas. Bien, no sé si tienen alguna preguntita acerca de cómo se operan este tipo de probabilidades. Bien, posteriormente vamos a hacer un ejercicio más, bueno, de hecho este es más complejo que el que está aquí, creo yo. Licenciado. Está más elaborado. ¿Tiene pregunta, Alexandra? Le quería preguntar que se puede haber una posibilidad de que haya un 0.25 en la X. Sí, claro, eso depende del problema y depende de la variable, ¿verdad? Es más, ahorita con esto que vamos a hablar, puede aclarar su duda, pero sí pueden haber valores decimales. Sí pueden haber valores decimales en el lado de las X. No en el caso este que acabamos de hacer, no va a quedarle porque una moneda no tiene, pero si la naturaleza del problema tiene valores decimales, pues sí, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a aclarar. Sí se puede, ¿verdad? Pero depende de la naturaleza del problema. Ya vamos a ver ahorita. Bien, fíjense que ahorita todo se los pinté bonito y la verdad es que el ejercicio en sí no está difícil, solo que es un poco largo, ¿no? Lo que nosotros acabamos de hacer. Pero ya hecha la tabla, si se fijan, a contestar las probabilidades es bastante sencillo porque solo es de buscar en la columna correcta, sustituir y se acabó. O sea, ya teniendo la tablita, el trabajo es mucho, mucho más sencillo. Pero bien, vamos a ver toda la teoría que está detrás de todo esto. Bien, primero que todo, bueno, es más, no le voy a mostrar esto, ¿verdad? Después se lo voy a mostrar. Se lo voy a explicar aquí. Bien, resulta que aquí tenemos nosotros dos conceptos muy importantes de estadística, bueno, de probabilidades en general, que son, uno, el concepto de variable aleatoria, una variable aleatoria. Bien, ¿qué es una variable aleatoria? Ojo, no estoy hablando de variable como característica en el caso que vimos en el primer parcial, ¿se acuerdan? Que dijimos que una variable era una característica de interés. No, en este caso se llama variable aleatoria. ¿Sí? Variable aleatoria.
Bien, resulta que una variable aleatoria, para empezar, no es una variable, sino que es una función. ¿Sí? Es una función. ¿Se acuerdan ustedes que era una función? Bueno, si no se acuerdan, no se preocupen. Una función es una relación entre dos conjuntos, ¿verdad? Es una relación entre dos conjuntos que para un mismo valor de X no existen dos valores de Y, ¿verdad? Esa sería la única condición para que sea función. No sé si se acuerdan ustedes del criterio de la recta vertical, ¿no? Que si había una función que trazaba una recta vertical y la tocaba en dos puntos iguales, perdón, en dos puntos, no es función. O no sé si lo vieron, pero bueno. Entonces, una función es mírenlo como una relación entre dos conjuntos. Pueden verlo como qué sé yo, a ver, un ejemplo así, una máquina que transporta elementos de un espacio a otro, como una máquina, ¿verdad? Que trae elementos de uno y los lleva a otro espacio con la transformación correcta, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner una funcioncita típica que ustedes usaban en 112, ¿verdad? Por ejemplo, esta. En este caso, una función polinómica que tomaba valores en los reales y los transformaba a valores a los reales. En este caso es el mismo espacio, ¿verdad? Solo que, obviamente, al sustituir los valores no son el mismo. ¿A qué me refiero? A que si un 2 si nosotros tomamos un 2 en este espacio, esta máquina o esta función lo va a transportar al otro espacio, pero como 3. ¿Sí? O sea que un 2 en este espacio se ve como un 3. Bueno, aquí estoy usando otros trucos aquí, ¿verdad? Para no caer en el concepto típico de función, ¿no? Es lo que les dicen, que el 2 tiene una relación con el 3, ¿no? Están relacionados. ¿Por quién? Por la función. Pero bueno, eso es lo típico. Pero bueno, entonces el 2 en este otro espacio se ve como un 3. ¿Y cómo se saca ese 3? ¿Se acuerdan? Pues simplemente se sustituía en la funcióncita, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Decían f de 2. Y f de 2 es pues, 2 más 1, 3. Entonces el 2, que es del conjunto de salida, es un 3 en el conjunto de llegada. Esto era una funcióncita, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, en este caso una variable aleatoria es lo mismo. Es más, les voy a dejar la función a la par para que vean que es lo mismo. Acá le voy a poner la funcióncita esta de f de x igual a x más 1, ¿verdad? Y acá le voy a poner a ustedes pues el ejemplito que acabamos de hacer, ¿no? F de 2 igual a 2 más 1 igual a 3. Entonces, 2 en el conjunto de salida, 3 en el conjunto de llegada. ¿Sí? O sea, el 2 lo transforma en un 3. O el 2 se ve como un 3 en este otro espacio, como quieran verlo, ¿no? Bien, la variable c es igual, solo que la función que está aquí transforma elementos del espacio muestral a los reales, ¿verdad? O sea que en este caso la función llamada variable aleatoria, que se representa con una x mayúscula, ¿sí? Con una x mayúscula, lo que hace es transformar elementos del espacio muestral hacia los reales. Ustedes pueden pensar, ¿y eso cómo se hace? Bueno, chicos, esto es lo que hicimos aquí nosotros. Si ustedes se fijan, ya viendo el ejemplo y que ya lo entendieron, no es difícil. Miren, acá tenemos el espacio muestral, ¿y qué tenemos acá? En este caso, pues son enteros, pero bueno, los enteros son parte de los reales, ¿no? Entonces, miren que nuestra funcióncita x es cantidad de escudos que caen. ¿Y qué hizo? A cada elemento del espacio muestral, ¿qué hizo? Le asignó un número. Miren, le asignó un numerito. O sea, a cada elemento del espacio muestral le asignó un valor real. Miren, a este evento le asignó un 0. A este evento le asignó un 1. A este le asignó un 1 también. A este le asignó un 2. A este le asignó un 1. ¿Verdad? Entonces, esto que acabamos de hacer es la definición viva o pura de una variable aleatoria. Es una función que transforma elementos del espacio muestral hacia los reales.
Miren, ya viendo el ejemplo no es complicado de entenderlo. Ahora, nosotros no utilizamos la notación de funciones en este caso. ¿Por qué? Porque es complicadísimo. Imagínense que ustedes escriban x de c. Eso es igual a 0. Es más, hasta es raro, ¿no? Pero, a ver, esto está correcto. Porque la función, si ustedes la evalúan en este valor, ¿qué les retorna? ¿Qué les retorna? Pues 0. Esto está bueno. No hay ningún problema. Está todo perfecto. Lo que pasa es que es muy incómodo. Imagínense estar utilizando esto. Entonces, esto no se usa. No se usa de esta manera. ¿Cómo se usa entonces? Me van a decir ustedes. Se usa x igual a 0. Porque se sobreentiende, ¿no? O sea, ¿qué me aporta a mí escribir esto? Pues fíjense que poco o nada, porque los dos se entienden exactamente igual. Arriba estoy diciendo que la cantidad de escudos del evento es 0, y acá abajo que estoy diciendo lo mismo. Entonces, miren que la notación que usamos es mucho más amigable que la que es formal, ¿no? Que es la que se debería usar, que es esta que está arriba. Entonces, bueno, eso sería la primera definición, variable aleatoria. ¿Cuál es el segundo concepto involucrado en esto que está aquí? La segunda es función de probabilidad, que se representa con una letra P o se representa con una letra F minúscula. Una letra F minúscula, o una P mayúscula o una F minúscula, ¿verdad? Bien, ¿y qué es esta función? ¿Qué es esto, verdad? Bueno, resulta que la función de probabilidad también es una función, y esta función lo que hace es transformar los elementos obtenidos, ¿verdad?, por la variable, los valores asignados de la variable aleatoria. Miren, estos valores asignados por la variable aleatoria, y les asigna una probabilidad, o les asigna un número entre 0 y 1. Les asigna un número entre 0 y 1. ¿Qué fue justamente lo que nosotros hicimos acá? Miren, a los valores distintos de x, ¿qué hicimos? Les asignamos una probabilidad, o sea, les asignamos un número entre 0 y 1. Miren. ¿Y cómo calculamos estos valores? Pues ya saben, dependiendo de cuántas veces aparezcan, los dividimos entre el total. Así que esta se llama función de probabilidad o función de distribución de probabilidad, es lo mismo. Y también es una función. Bien, si nosotros fuésemos formales, al momento de estar calculando estas probabilidades, nosotros diríamos, ok, la probabilidad de que x, de que esté, bueno, de esto, ¿verdad?, es igual a, pues, voy a cambiar esto de este lado. Esto aquí es igual a, qué sé yo, bueno, este igual a 1 sobre 16. Imagínense estar escribiendo esto cada vez, ¿no? Entonces, ya saben, esto nosotros no lo usamos así, nosotros decimos x igual a 0, y esto es 1 sobre 16. Y ya está, ¿no? Se entiende igual de bien. Entonces, esta sería la parte teórica a grosso modo. A grosso modo. Pero bien, hay varias cositas o hay varios detalles que hacen falta. ¿Cuáles son? Bien, primero, existen dos tipos de variables aleatorias, no solo uno. Están las variables aleatorias discretas, ¿no?, las variables aleatorias discretas, o VAD, abreviado, y están las variables aleatorias continuas, o VAC, VAC y VAD. Bien, las variables aleatorias discretas son aquellas que toman o que la función, ¿verdad?, o la variable aleatoria asigna un número, le asigna un número entero a los eventos. O en otras palabras, son las que cuentan. Sirven para contar. En este caso, el ejemplo que yo puse es una variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque, como ven, los números que están aquí, ¿qué son? Son enteros. No ven ni un decimal, que era lo que me preguntaban, ¿verdad? Miren, todos son números enteros. No hay ningún número decimal. Por eso es que la variable es discreta. Es discreta. Y sirven para contar. Si se fijan, ¿qué está haciendo esta variable? Contando escudos. Entonces, siempre que una variable la utilicen para contar, es discreta, ¿verdad?
pacientes, camillas, lo que sea. Es una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta. Y bien, tenemos el caso de las continuas. ¿Ah? Las continuas, permítanme. Agua, me secó la garganta. Y tenemos el caso de las continuas. ¿Ah? El caso de las continuas. Que son funciones o son variables aleatorias que asignan un número infinito de valores. Un número infinito de valores. Por ejemplo, imagínense este espacio. A ver, un ejemplo bueno. Bueno, no sé si habrá uno aquí. Se me ocurre uno, pero no es aplicado. A ver si hay uno aquí. Pues no hay, ¿verdad? Hay discreto, pero no continuo, ¿verdad? Bueno, les voy a dar un ejemplo de continuo, ya que no está. Por cierto, acá está bien explicado en el cuadrito también. Hay dos tipos de variables, las de contar o discretas, o las de medir, que son las continuas, ¿verdad? Ya saben, las discretas son finitas, o sea, hay cierta cantidad de valores preestablecidas. En este caso, por ejemplo, eran 16. Los elementos del espacio muestral y se asignaron 5 valores diferentes, de 0 a 4, ¿verdad? Entonces, son discretas cuando existe un número infinito de valores, o sea, se están contando valores, o fíjense que también cabe la posibilidad de que sean infinitos, pero sean contables, o sean numerables. O sea, hay un número indefinido de elementos, pero sean enteros, se puedan contar. Se puedan contar. Y tenemos el caso continuo, que es el caso donde son mediciones y no se pueden contar. Existen infinitos valores y son no contables o no numerables. Por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo un experimento de tomar la temperatura del agua que está hirviendo, ¿no? Entonces, ustedes saben que la temperatura es un valor que pertenece a los reales, aunque puede ser un número decimal, y T, si pongámoslo dentro de un intervalo, ¿no? De 0 grados centígrados a 100 grados, que es cuando hierve el agua. Imagínense, de 0 grados a 100 grados. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos valores hay entre 0 y 100? Que sean reales. Pues infinito, ¿no? Infinitos, hay infinitos valores. Hay infinitos valores de 0 a 100, pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor, o eso no lo clasifica como variable continua. O sea, el hecho de que haya infinitos valores no la clasifica como continua. ¿Qué lo clasifica como continua? El hecho de que bueno, acá es más, les voy a poner ejemplo, lanzar moneda, lanzar la moneda. Sí, ¿verdad? Un conjunto finito de valores, por ejemplo, pues, podría ser el de lanzar una moneda, ¿verdad? Como hombre, mujer, el sexo. Son conjuntos finitos de valores, ¿verdad? Pueden ser infinitos, o sea, imagínense un espacio muestral que venga desde menos infinito, pero pase por menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y pase hasta infinito, ¿no? Este también sería el caso discreto, miren. Este también sería caso discreto. ¿Por qué? Porque los números son enteros. Sí, son enteros. O sea, son infinitos, pero son enteros. Se pueden contar. Eso es lo que quería explicar, ¿verdad? Se pueden contar. Así que siempre que se puedan contar, ya saben que son discretos. Estos valores se pueden contar. 1, 2, 3, se pueden enumerar. Y el problema de los reales es que no se pueden contar.
Siempre que algo sea real, no lo van a poder contar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. En los enteros, bueno, esto es más que cuestión de matemática, esto es matemática, ¿verdad? No, no es de la clase, pero se lo explico para que lo entiendan. ¿A qué me refiero con contar y no contar? Bien, ustedes saben que después del 1 sigue el 2, y después del 2, por fuerza, sigue el 3, y después del 3 sigue el 4. ¿Cuántos elementos hay aquí? Hay 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4 elementos. Los pude contar, ¿sí? Lo pude contar exitosamente sin problema. Bien, ¿cuál es el problema de los reales? Bien, el problema es que después de 1, o bueno, acá vamos a poner el 0, ¿verdad? Vamos a agregarle el 0. ¿Y cuál es el problema en los reales? Bueno, que después del 0, ¿qué siguen los reales? 0.1. Nos podríamos imaginar eso, ¿no? 0.1, pero fíjense que yo le puedo dar un valor más chico que está entre ellos dos. Por ejemplo, 0.001. 0.001 está entre ellos dos. Es más, yo le puedo dar un valor Pero hay números todavía más menores que Exactamente. Exactamente. Mi punto es que no importa qué valor se den ustedes entre lo que ustedes quieran, siempre van a poder encontrar un valor entre ese valor y el que ustedes se dieron. Siempre. No importa qué tan chicos se tomen el valor, entre 0 y algo, siempre hay un valor entre ellos dos. O sea, no hay un valor siguiente que contar, porque hay infinitos valores entre ese valor y el que ustedes elijan. No se pueden contar, ¿sí? Ven, entonces a eso me refiero, ¿no? Entonces, si la variable, le dicen, por ejemplo, si la temperatura pertenece a los reales, pues ya saben ustedes de que este es un intervalo, o sea, van a tener que acudir a una variable aleatoria continua, una variable aleatoria continua, o temperatura, tiempo, todas esas variables, ¿verdad? Que son números reales, pues van a tener que utilizar variables aleatorias continuas, porque no se pueden contabilizar. Pero bueno, esto es matemática más que todo, ¿verdad? Pero para que entiendan la idea de lo que se refiere con esto de contar y no contar, ¿verdad? Los enteros se pueden contar, son infinitos, pero se pueden contar, ¿no? 1, 2, 3, 4 y ahí van. Pero los reales no, porque está este problema. Siempre encontrarán un número más chico entre dos valores reales. Entre 0 y 0 punto por 0, no, sería 1 por 10 a la menos no sé cuántos ceros, van a poder encontrar otro valor más chico que este, que esté entre 0 y este valor. Siempre. No se pueden contar. A eso se refiere. Bien, entonces después de esto, eso, ¿verdad? Hay dos, las que cuentan y las que miden. Las que miden son discretas, las que cuentan son discretas y las que miden son continuas. Vamos a ver ambos casos, así que no se preocupen. Por ahora ya vimos el caso discreto. Y espero que lo dominen bastante bien, ¿verdad? Porque creo que es el caso más fácil. Bien, algunas propiedades, ¿verdad? En este caso serían ya de la función de probabilidad, y es que la funcioncita siempre va a asignar números entre 0 y 1. La funcioncita, si ustedes se fijaban en la tablita, es más, se la voy a compartir. Para que la vean. Dice que todos los números que están aquí están entre 0 y 1. Vamos a escribir P de X porque es la que estamos usando. Miren, ningún número es negativo y ningún número es mayor que 1. Miren, esa es una propiedad que se debe cumplir. Segundo, la suma de todas ellas da 1, siempre. La suma de todas las probabilidades, de todos los X posibles, tiene que dar 1. Y esta es la propiedad que nos explican aquí. Es que todo ya cuando se ve en el ejemplito, todo es más sencillo, ¿verdad? Miren. La suma de toda la columnita tiene que dar 1. Y es lo que nos dice acá, miren. La suma de todas las probabilidades de todos los valores de X posibles tiene que dar 1. ¿Ah? Tiene que dar 1. Bueno, por cierto, aquí hay uno de 3, miren. Bueno, nosotros hicimos uno más complicado, hicimos de 4, miren, no se pueden quejar, miren. Acá hay uno para que ustedes practiquen si quieren. Miren, hasta la notación utilizan para que vean cómo es que se hace, miren, y todo. Pero esto ya lo hicimos nosotros y lo hicimos más complicado, así que aquí no debería haber ningún problema.
No habría ningún problema. Ah, por cierto, para este ejercicio, cuando ustedes lo hagan, para cuando estudien, digo yo, es análogo a este. Bien, imagínense que, yo sé que esto da 1, ¿no? Imagínense que falta este valor y se lo pongan a ustedes como una incógnita. Y les preguntan a ustedes en el examen, calcúleme la probabilidad de que X sea igual a 2. ¿Cómo lo encuentran? A ver si alguien me da una idea. Podría sumar todos los valores y restarle 1. Exactamente. Eso es lo que dijo Cristel, ¿verdad? Como ustedes saben que la suma de todas ellas tiene que dar por fuerza 1, pues ya saben, suman lo que tienen, lo restan de 1 y el sobrante tiene que ser el valor de C por fuerza. Entonces, este también es un típico problema de examen. Ese es típico problema de examen. De que les borran un valor y tienen que encontrarlo porque se los piden. Entonces, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Como la suma de la tablita tiene que dar 1, se aprovechan de eso. Tienen que aprovecharse de esa propiedad. Y es justamente de eso, perdón, es justamente de eso que va este ejercicio. Este ejercicio va de eso. Aquí, miren, falta un valor, la C en este caso, pero ya saben cómo completarlo. Acá está la respuesta también. Ahí está la respuesta de todos los demás. Bien, para terminar vamos a calcular 2 valores importantes. En el caso discreto, ojo, vamos a ver solo el caso discreto. Posteriormente vamos a ver el caso continuo, ¿verdad? Por eso ya llegará su tiempo. Pero bien, hay un valor, 2 valores importantes en el caso de estas distribuciones de probabilidad. Por cierto, no se les vaya a olvidar, les lo recuerdo. Lo recuerdo, anoto acá. Recuerdo, esto que está aquí es variable aleatoria y esto que está aquí es función de probabilidad. Acuérdense de eso, ténganlo en la memoria. Variable aleatoria, función de probabilidad o distribución de probabilidad, lo mismo, ¿no? Distribución de probabilidad. Ténganlo en cuenta, muy en cuenta, porque de aquí en adelante van a estar escuchando función de probabilidad, distribución de probabilidad, función de probabilidad, distribución de probabilidad. Lo van a estar escuchando así una y otra y otra. Entonces, imagen mental, esta tablita. Valores de X asignándole probabilidades. Esa es la imagen mental que deben de tener. Bueno, depende cómo estudien. Para mí son imágenes mentales, así que imagínense esto, ¿no? Función de probabilidad o distribución de probabilidad. Por cierto, ¿por qué se llama distribución de probabilidad? Pues porque vemos cómo se distribuye la probabilidad para cada valor de X. ¿Sí? Vemos cómo se distribuye la probabilidad para cada valor de X. Ok, entonces eso, porque lo vamos a estar usando mucho. Distribución de probabilidad, distribución de probabilidad. Entonces, acuérdense de eso. Bien, lo que les quería mencionar. A la distribución de probabilidad hay 2 características importantes que le vamos a querer calcular. Una de ellas es muy aplicable o muy aplicada para interpretarse. ¿Cuál es? Un concepto que se llama esperanza matemática o media. Así de sencillo, ¿no? Media de la variable. Esperanza matemática o esperanza. Vamos a poner aquí. Esperanza matemática o esperanza matemática o simplemente esperanza, ¿verdad? Simplemente esperanza o media de la variable. Bien, fíjense que la esperanza matemática no es nada difícil de calcularse. Simplemente dice que lo que hay que hacer es multiplicar el valor de X, ojo, multiplicar el valor de X por su probabilidad, por su propia probabilidad. En este caso vamos a ponerle XY. El XY recuerden que es cualquiera de ellos, por su propia probabilidad, ¿verdad? Multiplica entonces X por su probabilidad y van sumando esos productos. Esto se le conoce como esperanza matemática de la variable aleatoria X, o lo que es igual, media poblacional. Media poblacional. ¿Sí? O promedio. Media o promedio. A ver, los símbolos, ya saben, siempre los símbolos van a ser más complicados que el procedimiento real. Aquí lo único que hay que hacer es algo muy sencillo, muy sencillo. Lo que hay que hacer es, toman X, miren, X, y lo multiplican por su probabilidad. Miren.
Y hace lo mismo para el resto, obviamente, porque 0 por 0.625 es 0. Y hace lo mismo para el resto, miren, x por su probabilidad. Siguiente, x por su probabilidad. Siguiente, x por su probabilidad. Así, bueno, lo estoy haciendo uno por uno para que se aprenda el procedimiento, ¿no? X por su probabilidad. Y al final, ¿qué hacemos? Sumamos esos productos. Y lo que quede se le conoce como esperanza o media. Esperanza o media. Esperanza o media. ¿Sí? A ver, si lo vamos a hacer a mano, tengo que mostrárselos porque al fin y al cabo ustedes lo van a hacer a mano en el ejercicio. Y si lo van a hacer a mano, el procedimiento se ve como de la siguiente manera. La esperanza de X es igual, bueno, no voy a tapar aquí, ¿verdad? Es igual a este por este, ¿bien? Este por este, este por este, este por este, y van sumándolo. Sería 0 por 1 sobre 16. Voy a escribirlos como fracción, ¿verdad? No como decimal. Más 1 por 4 sobre 16 más 2 por 6 sobre 16, ¿bien? Este por este, más 3 por 4 sobre 16 más 4 por 1 sobre 16, ¿bien? Esto es a mano. ¿Bien? Así tienen que hacerlo. ¿Qué fue justamente lo que hice acá? Yo, miren, multipliqué las parejitas y las fui sumando. ¿Bien? Multiplicamos todas las parejitas y las vamos sumando. Ven qué fácil, ¿no? Por cierto, un comando que... bueno, por cierto, antes de avanzar, solo explicarles qué es esto de la esperanza, ¿no? Recuerden, la E es de esperanza matemática y dentro del corchete van a escribir la expresión a la que le quieren calcular la esperanza. A veces es una variable, pero a veces no. O sea, a veces hay más cosas que una sola variable. Pero bueno, por ahora, simple todo, ¿verdad? Entonces, dentro escriben la variable a la que le van a calcular la esperanza. En este caso, X. ¿Qué pasa si hay más cosas dentro? Bueno, eso lo vamos a ver después, no se preocupen, ¿verdad? De hecho, lo vamos a ver el lunes. ¿Qué pasa si hay más cosas dentro de la esperanza? ¿Qué cosas cambian? Pero bien, por ahora, ahí es. Ok, importante. ¿Qué significa este 2? Bueno, la esperanza matemática, por definición, es el valor más probable del experimento. El valor más probable del experimento, ese es. O sea, este 2 es el valor de X más probable que suceda. O sea que de las 4 monedas, lo más probable es que 2 caigan en escudo. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros. Eso es la esperanza de X, o sea, el valor esperado de X. Pero como X es cantidad de escudos, es la cantidad esperada de escudos que van a caer. Y nos dice a nosotros que es 2. Ah, entonces nosotros esperamos que de las 4 monedas nos caigan 2 escudos y 2 caras, por lo tanto, ¿no? Recuerden, esperanza no quiere decir que esto es lo que va a suceder en la realidad. Ustedes pueden lanzar las 4 monedas y no pase. Pero lo más probable que esté sucediendo, si ustedes realizan muchas veces ese experimento, es que les caigan 2 escudos y 2 caras. Entonces, eso nos indica a nosotros la esperanza matemática. Y solo un truco aquí, ¿verdad? Hay un comando en Excel que se llama suma producto, para que no pueda hacer esto de un solo. Lastimosamente, ¿verdad? Ustedes ya no pueden, no nos sirve Excel. Pero suma producto solo tiene que seleccionar las 2 columnitas, ¿verdad? Y nos da la respuesta. El comando suma producto de Excel. Lo voy a dejar ahí siempre porque es importante saberlo, ¿no? En algún futuro lo pueden ocupar para otra clase. Sepan que existe el comando suma producto. Suma producto hace pues los productos y los va sumando. Por eso se llama suma producto, ¿no? Entonces, bueno, esto sería en cuanto a la media y por aquí lo dejamos. Quería hablar de la varianza, pero la vamos a dejar para el lunes. El lunes vamos a ver las propiedades de la media, las propiedades de la varianza y cómo se calcula una varianza, ¿verdad? Entonces ya saben, media o esperanza matemática, es lo mismo. ¿Qué nos dice? Nos dice el valor esperado de X o de la variable. En este caso, como la variable es cantidad de escudos, nosotros esperamos que caigan 2 escudos. O en otras palabras, si somos matemáticos, el valor más probable de X que ocurra es el de 2.
Eso nos quiere decir a nosotros esto. Pero ya sabemos que X es cantidad de escudos, que caigan las curvas. Bien, chicos, por aquí lo dejaríamos el día de hoy. Por aquí lo dejaríamos el día de hoy. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. Ahora voy a poner media, ¿verdad? Por cierto, este material se los había subido, ¿verdad? Lo voy a actualizar, ¿verdad? Para que ya tengan esto. Bueno, aunque lo único que agregamos fue la media, ¿verdad? Porque lo demás lo di yo acá. Entonces, eso, no sé si alguien tiene alguna duda. Ya les robé 2 minutos, chicos. ¿Alguna duda, alguna preguntita? Les recomiendo que vayan adelantándose en el material, ¿verdad? Sé que es un poco hostil porque hay mucho símbolo y todo eso, y como ven ustedes, muchas veces el símbolo parece que dificulta las cosas cuando en realidad son más sencillas. No, pero bueno, intenten hacer, por ejemplo, este ejercicio, calculen la esperanza y calculen la varianza, y van a ver que no es nada del otro mundo. Miren, solo es de aplicar la formulita de Y por su probabilidad, y acá calculen la varianza, que tampoco es nada del otro mundo. De hecho, se parece mucho a la esperanza, así que calcúlenla, ¿verdad? Calcúlenla. Se los recomiendo ya para que vayan avanzaditos. Y bueno, entonces el día lunes vemos la varianza, la esperanza y sus propiedades, y aparte de eso, ya vamos a ver distribuciones de probabilidad que tienen un nombre. Pero bien, por aquí nos quedaríamos, chicos. Tengan feliz fin de semana, pásenla bien, buen provecho si van a almorzar, y bueno, si van a otra clase, pues éxitos.